puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Hemos llegado a la última de las 7 cartas de Apocalipsis y está en el capítulo 3, versículos 14 hasta el 22. Leo parte del texto bíblico e iremos comentándolo lo que falta a medida que reflexionamos sobre lo que el Señor escribe aquí. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como siempre, en la estructura de la carta, lo he mencionado en varias ocasiones de las 6 cartas anteriores, en la estructura de la carta aparece primeramente la iglesia, luego el Señor, en segundo lugar el mensaje y finalmente una demanda personal. Primeramente la iglesia. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad comercial muy importante del Asia Menor y el nombre de la Odisea tiene que ver con el fundador de la ciudad, con la esposa del fundador de la ciudad. La Odisea es un nombre compuesto por 2 voces griegas, lao y dike, que significa pueblo y juicio, también castigo, castigo del pueblo o juicio del pueblo, o también podría ser gobierno del pueblo. Entre los años 50 y 60 de la era cristiana, una serie de terremotos destruyeron la ciudad totalmente. El emperador romano envió a preguntar qué necesitaban para reconstruir la ciudad y recibió como respuesta la misma frase que está en el versículo 17. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No aceptaron la ayuda de Roma. Dijeron: yo tengo riqueza suficiente para reconstruir la ciudad. La ciudad tenía grandes recursos porque, entre otras cosas, las oficinas bancarias de entonces estaban generalmente en manos de los sacerdotes de los templos o de la institución del templo de algún dios, y ella tenía muchos recursos monetarios que depositaban allí. Tenía también fábrica de telas y de alfombras, y tenía un colirio que fabricaban para aquellos que habían atravesado el desierto y venían con los ojos irritados. Va a mencionarse un poco más abajo. Por tanto, el entorno social donde está la iglesia condiciona también el mensaje. Hago un paréntesis aquí. No podemos interpretar las cartas fuera del contexto o al margen del contexto social que se escribe, porque entonces perderemos de vista que el contexto social de entonces muchas veces no es el mismo contexto social de hoy. Quiero hacer una afirmación clarísima para que nadie entienda mal. La Biblia tiene la misma interpretación siempre, pero distinta aplicación según el tiempo que transcurre, sin rehusar a la verdad interpretativa del texto bíblico. Una peculiaridad más de esta ciudad es que, además de ser rica, de ser poderosa socialmente hablando, tenía unos manantiales termales que estaban situados
a unos cuantos kilómetros de la ciudad, no demasiado distantes, y de esos manantiales termales salía agua hirviendo. Se canalizó esa agua a la ciudad, de manera que cuando el agua hirviendo llegaba a la ciudad ya no estaba hirviendo. Era agua tibia, se utilizaba para muchas cosas, baños dentro de la ciudad, usos domésticos también, pero llegaba tibia, era agua tibia, nadie podía beber esa agua sin sentir cierta náusea por la condición del calor, especialmente del grado térmico de esa agua. Ahora está la iglesia, y como la mayor parte de las iglesias, salvo algunas que específicamente, como Éfeso, se cita el establecimiento de la iglesia, no se sabe quién fundó la iglesia en la Odisea. La historia tradicional de la iglesia dice que fue Epafras, aquel colaborador de Pablo que era cristiano de Colosas, Colosenses capítulo 1, versículo 7 y capítulo 4, versículo 2. Bueno, no tiene importancia, el Espíritu no revela quién fue el fundador de la iglesia en la Odisea, pero sabemos que allí había una iglesia y debía ser una iglesia socialmente hablando importante. Después de la iglesia está el Señor. El Señor tiene 3 títulos aquí. El primero es el Amén. En el Antiguo Testamento hay una referencia a Dios en Isaías capítulo 65, versículo 16, que la Septuaginta traduce como el Dios de verdad. Literalmente se lee en el hebreo antiguo el Dios del Amén. Es decir, el Dios que afirma contundentemente y cumple aquello que promete. Dios es garantía firme y fiel de todo cuanto ha determinado. El Amén de Dios es Cristo, y en Cristo se garantiza el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice que en Él está, en Cristo está el sí y el amén de Dios. A mí me gusta mucho decir que Jesús es Dios en estado de amén. Es decir, todo cuanto Dios promete lo cumple en Cristo su Hijo, que revela la promesa y tiene poder para cumplirla, que establece el mandamiento y tiene poder para ejecutarlo, que establece una característica de reprensión y tiene poder para aplicar la correspondiente disciplina. Es el amén. Lo que va a decir es verdad absoluta, pero algo más. Es también el testigo fiel y verdadero. Testigo es el que da testimonio de un acontecimiento. Alguien puede equivocarse en lo que dice y dar un testimonio diferente, aunque no lo haga con intención. Vemos un accidente, un coche en la calle, un vehículo chocó contra otro vehículo. Y cuando la policía viene y pregunta a los que están allí, ¿usted vio el accidente? Y hay 2 que dicen, sí, yo lo vi. ¿Y cómo ocurrió? Alguno dirá, es que el coche de adelante frenó demasiado y el de atrás no pudo evitarlo. Y otro dirá, es que el de atrás venía muy rápido y no pudo frenar. Están dando un testimonio verdadero, pero diferente porque es subjetivo, conforme a lo que cada uno de ellos ha visto. Pero Dios no se conforma con lo que hay en el exterior. Dios mira en el interior de la iglesia. Y Dios conoce lo que ocurre en la intimidad de aquella congregación. Y no testifica por apariencias, testifica conforme a lo que Él conoce y ha visto. Cristo vino al mundo además para dar testimonio de la verdad. En Juan capítulo 18, versículo 37, es lo que dice a Pilato, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Claro, Pilato va a decir, ¿y qué cosa es la verdad? Bueno, pero Cristo vino para dar testimonio de la verdad de forma absoluta y verdadera, valga la redundancia, porque Él es el camino y es también la verdad. Dios conoce la intimidad y no testifica por apariencias. Toda la revelación de Dios, además, se expresa por medio de Cristo. No hay nada revelado que no esté revelado en Cristo y por Cristo. Es verdad que la Biblia es la revelación escrita de Dios. Es lo que el hombre necesita y suficiente para conocer a Dios.
Pero Cristo supera a la revelación bíblica porque Él es la revelación absoluta, exhaustiva. Es el verbo, es el discurso que define, que revela, que expresa la verdad de Dios. Y Cristo es el que va a dar testimonio porque es el verbo eterno manifestado en carne. Tercera cosa, Cristo se califica aquí como el principio de la creación de Dios. Y notaréis que en todas las cartas hay siempre alguna vinculación con la omnipotencia. Si Cristo es el principio de la creación de Dios, quiere decir que la creación de Dios fue hecha en Cristo, por Cristo y para Cristo. Algunos de los que niegan la deidad de Cristo en el tiempo presente dicen precisamente de esto, de que el principio de la creación, que fue la primera cosa o el primer ser creado por Dios. Pero yo llamo vuestra atención a la explicación que Pablo da de esto en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Y hablando de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado en Él. Luego, no es que Dios haya creado a su Hijo, le haya comunicado vida y después lo utiliza como instrumento para crear. Es que la razón de la creación, la causa de la creación, el sea de la creación, es Cristo mismo, principio de la creación de Dios. Nada tiene que ver esto con el origen, que siendo eterno no tiene origen, sino que este principio de la creación de Dios es precisamente el instrumento vital que permite la ejecución de la creación de Dios. De manera que, por esta razón, hay una identificación absoluta con el Padre. De ahí que Cristo diga en su ministerio aquí en la tierra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este Dios invisible que, como Pablo dice escribiendo a Timoteo, nadie ha visto ni puede ver jamás, se manifiesta, se revela en el Hijo, que es el principio, la causa, la razón de toda la creación de Dios. Después de la presentación de Cristo viene el mensaje. Y lo primero que encuentro es la descripción de una situación. Versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios está hablando de una situación que concuerda, que está presente en esta iglesia. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. Eran tibios, creyentes que no eran ni calientes ni fríos. El frío puede ser calentado o cambiado comunicándole vida. Una persona que está muerta está fría. Y una persona pecadora, en el sentido de que no tiene vida, está también espiritualmente muerto, está frío. Pero el Espíritu de Dios puede comunicarle vida al que cree. Un hombre ferviente, un creyente espiritual, un creyente fuerte, está actuando bajo el poder del Espíritu y está actuando con el calor del Espíritu. Esta es la vida requerida para los creyentes. En Romanos capítulo 12 y versículo 11 se habla precisamente de esto, fervientes en el Espíritu. Las iglesias que no están viviendo bajo la dirección y el control del Espíritu Santo son iglesias que, si realmente están formadas por creyentes, tienen vida, pero no tienen el calor del Espíritu. Son iglesias tibias, que no tienen calor y poder espiritual. El problema es serio, versículo 16. Porque eres tibio, no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. El texto griego es muy enfático aquí, muy ilustrativo. Lo voy a decir de otra manera. Como no eres caliente y no eres frío, me das náuseas. Y estoy a punto de vomitarte de mi boca.
La gracia está advirtiendo de que puede producirse una grave situación. Podemos llevar la cruz, pero no vivir a la sombra de la cruz. Y aquí está produciéndose una situación de suma dificultad y de grave riesgo en la iglesia. Esta iglesia que es tibia porque no está funcionando en el poder del Espíritu es como tiene que ser quien no vive en el Espíritu, orgullosa y arrogante. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, no tengo necesidad de nada porque he alcanzado todo. Nota que no dice, Dios me ha enriquecido, que pudiera valer. Yo me he enriquecido, es decir, he llegado a esta situación por mi organización, por mi planificación, por mi enseñanza, por mi escuela, por mis líderes, no importa por qué. Una iglesia que se considera rica, dice el Señor, es una iglesia mendiga y lamentable. Y la verdadera situación no es la que la iglesia dice, yo soy rica y me he enriquecido, es la que Dios dice acerca de la iglesia. Y no te das cuenta que tú eres un desventurado. La palabra corresponde a la expresión que Pablo utiliza en Romanos capítulo 7, versículo 24, cuando dice, miserable de mí. La bienaventuranza perfecta, la dicha perfecta, se alcanza cuando se vive en dependencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que saben que no pueden alcanzar, pero dependen totalmente de Dios. Cuando tú dependes de Dios, cuando estás viviendo en dependencia de la omnipotencia suya y del poder suyo, tú eres victorioso. Mientras tanto, el que quiere hacer la obra de Dios en la potencia del hombre es un desventurado, no un bienaventurado. Además añade algo, eres un desventurado y eres un miserable. Aquellos que decían no tengo necesidad de nada, Dios los llama miserables porque no tienen nada de Dios, tienen todo del hombre. Añade algo más, y además de miserable eres pobre. Quienes se han enriquecido, quienes dicen no tengo ninguna necesidad, ante los hombres eran pobres delante de Dios. Todavía más, dice, eres también ciego. Pensaban que tenían una excelente visión espiritual, pero estaban espiritualmente ciegos, porque la luz verdadera, que es la luz de Dios en Cristo, no resplandecía por el Espíritu en el corazón de los creyentes y en la presencia de Cristo en la iglesia. No tenían visión para distinguir la situación en que se encontraban. Nota que dicen al Señor, no tengo ninguna necesidad, y el Señor dice, pero no te das cuenta que eres un ciego, un miserable, un desventurado, y además eres un desnudo. La vestidura del creyente tiene que relacionarse con estar vestidos de Cristo. Cuando tú crees en Cristo, Cristo te cubre y lo que el mundo ve de ti es a Cristo precisamente. Por eso, revestidos de Cristo, el mundo encuentra el testimonio de aquel que, rodeando externa e internamente al creyente, se manifiesta en su vida. El mundo tiene que ver a Cristo en la vida de los cristianos. Eran ricos, estaban llenos de arrogancia, pero estaban desnudos delante de Dios. Y aquel que detecta esta situación da un consejo, versículo 18, por tanto te aconsejo. Primera cosa, que de mí compres oro. ¿Cómo puede un mendigo, un pobre, comprar oro? Ninguna de las riquezas de Dios pueden comprarse con la miseria del hombre. Y en esto es un llamamiento a volver a su gracia. Porque el Señor dice en Isaías capítulo 55 y versículo 1 estas palabras: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No hay otra dirección, no hay otro recurso que volverse a Jesús. Solo en Cristo está
la plenitud de Dios, el poder de Dios y las riquezas de Dios. Dios bendice a los creyentes con la gracia que hay en Cristo desde los lugares celestiales. El primer consejo es: compra oro, es decir, vuelve a mí. El oro es figura de la deidad. Y de alguna manera están diciendo: vuélvete a aquel que puede satisfacer todas tus necesidades y darte la provisión de poder que necesitas. Además, compra también vestiduras blancas. Los vestidos propios del cristiano, que no son suyos, sino una expresión de la gracia, son blancos. En el Nuevo Testamento, simbólicamente hablando, el cristiano está revestido de Cristo. Y las vestiduras blancas son las vestiduras que no se han ensuciado con el pecado. Tal vez alguno en la iglesia, en Laodicea, podría decir: yo no practico el pecado, no practico la inmoralidad, no voy a lugares incorrectos, soy una persona que estoy en mi casa honestamente viviendo, que vengo a la congregación, que canto las alabanzas en el culto, que practico el culto y la ofrenda también. Pero lo que dice Dios es que las vestiduras blancas son aquellas que dependen de las acciones justas de los santos, es decir, las que se realizan en comunión plena con Cristo. Dios nos ha hecho en Cristo justicia de Dios en Él. La tragedia del pecado en la iglesia es muchas veces la arrogancia de la iglesia. Satisfechos de nuestra historia. Esta iglesia tiene mucho tiempo aquí. Satisfechos de nuestra doctrina, somos enormemente ortodoxos. Satisfechos de nuestra organización, nadie más organizado que nosotros. Satisfecho de lo que estamos haciendo, mira mis obras. Y Dios dice: necesitas volver a mí en confesión, porque necesitas vestiduras blancas. Y algo más, dice: también necesitas colirio para ver. Vuelvo a referirme a esa industria, llamaríamos hoy farmacéutica, de la ciudad de Laodicea, en donde se fabricaba un colirio muy bueno, muy útil para los ojos que estaban afectados por el polvo del desierto, la luz del sol, el calor del desierto. Dios dice: compra colirios porque necesitas discernimiento espiritual para ver conforme al propósito de Dios. Una visión clara mediante la acción del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu es necesaria para ver las cosas profundas de Dios. Carta primera a los Corintios, capítulo 2 y versículo 10. Necesitamos una visión renovada. Una visión que alcance nuevas cotas. Una visión que permita ver el camino trazado por Dios y caminar por Él. Una visión que permita entender cuál es el plan de Dios para el tiempo presente y ejecutarlo conforme a su voluntad. Una visión que nos permita ver que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Una visión que nos permita descansar en las fuerzas de Dios y no en las fuerzas personales. Una visión que nos haga entender que el creyente alcanza el mayor título posible de honor aquí en la tierra cuando es siervo de Dios. Y después del consejo, la advertencia. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es una exhortación impactante. Reprendo y castigo. Está diciendo: no voy a permitir por mucho tiempo una situación de arrogancia espiritual de este modo. Voy a venir a ti para reprenderte y limpiarte. Y ahora, mis hermanos y amigos, el versículo, perdonadme que lo seleccione, más impactante de esta carta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces este texto se ha citado para el cierre de una predicación del Evangelio? ¿Cuántas veces hemos predicado y se ha dicho: la puerta es el corazón tuyo?
el que llama es Jesús, quien tiene que abrir la puerta eres tú. Pero no está hablando de inconversos, está hablando de cristianos. Lo que está diciendo es enormemente impactante. Jesús, el Señor de la iglesia, está a la puerta de la iglesia. La iglesia ha colocado al Señor fuera porque tiene ella poder suficiente para hacer las cosas. El Señor está colocado fuera porque el que tiene las riquezas absolutas de Dios no es necesario cuando la iglesia se ha enriquecido a sí misma. Y lo que está diciendo el Señor aquí es un llamamiento a la restauración de la comunión con Él. Imagínate esto, permíteme ilustrarlo de esta manera. Imagínate en el contexto de hoy que estamos entrando al culto del domingo por la mañana. Estamos accediendo al templo donde vamos a tener el culto. Y ahí en la puerta está Jesús. Y a Jesús no le dejamos entrar en el culto. Y el Señor a cada uno de los que van a entrar por la puerta le dice: oye, escúchame, ¿me permites entrar en tu vida? No me quieren en la iglesia, pero ¿me permites tú entrar en tu vida? El Rey aguarda en espera de un mendigo para restaurarlo. Y el llamamiento del Señor a la iglesia hoy y ahora es muy sencillo. Habrá alguien que me abra la puerta para una restauración espiritual. Soberanía y responsabilidad humana juntas en el versículo. El soberano llama, el creyente responde. Y aquel que responde y dice: sí, Señor, tengo que cambiar de orientación, cambiar de rutina, cambiar de rumbo, cambiar de forma, tiene una promesa personal del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Voy a darle el honor del reconocimiento de vencedor, no por él, sino por mí. Yo te aconsejo que de mí compres. Está llamándonos a un regreso sin condiciones al Señor. Nadie puede cambiar la marcha de una iglesia. Nadie puede cambiar la perspectiva de una vida cristiana. Nadie puede reestructurar de forma concreta, conforme a la voluntad de Dios, al hombre que ha creído en Dios más que Dios mismo. Y solo Dios está llamando al creyente hoy para un encuentro personal con Él en arrepentimiento y en renovación de fe. Se cuenta que aquel gran músico llamado Mendelssohn visitaba las iglesias de la campiña en busca de órganos de tubo. Aquellas iglesias antiguas tenían órganos de tubos y Mendelssohn iba muchas veces para tocar los instrumentos o para escuchar el instrumento. Entró una vez en una iglesia y oyó el órgano y subió por la escalera que llevaba donde estaba la consola del órgano y allí abrió la puerta despacio y dentro estaba un organista ya mayor, un hombre de edad, tocando el órgano. Mendelssohn escuchó un ratito y de pronto tocó en la espalda del organista y le dijo: ¿me permitiría tocar el órgano un momento, por favor? El organista se volvió a él extrañado y le respondió: el órgano solo puede ser tocado por el organista. Mendelssohn cayó y siguió allí. Al cabo de un poco volvió a tocarle: ¿me permitiría, por favor, un momento solo tocar el órgano? Y aquel viejo, enfadado por la insistencia de Mendelssohn, dejó de tocar, se levantó del banco del órgano y le dijo: siéntese, 2 minutos. Mendelssohn se sentó, metió todos los registros del órgano para adentro, sacó una nueva registración, puso los dedos en el teclado y comenzó a tocar. El viejo organista
sintió sonar aquel órgano que había tocado durante tantos años como nunca antes lo había escuchado. Poco a poco se fue emocionando. Mendelssohn seguía con la interpretación de su música y de pronto el organista tocó en el hombro de Mendelssohn y le dijo: ¿quién es usted? Y Mendelssohn, sin dejar de tocar el órgano, miró al organista y le dijo: yo soy Mendelssohn. Y aquel hombre dijo inmediatamente: ¡qué necio he sido! Estando aquí el gran Mendelssohn, atreverme a tocar el órgano yo. Querido hermano, Dios te está diciendo hoy: ven a mí. Solo cuando pongas tu vida en su mano podrá manejar los registros de tu vida y hacer que suenes maravillosamente conforme a su voluntad. Termino con el texto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios nos permita responder al llamado de Jesús. Puedes tener